Buenos días, hoy vamos a ver el capítulo 2 de la asignatura de Introducción a la Contabilidad. Es una asignatura de primero de ADE, tanto de ADE como de Economía. Sí, vamos a estructurar este curso en presentaciones, una presentación por cada capítulo del libro. ¿Sí? Vamos a seguir el libro de la asignatura, el de teoría, y vamos a ir viendo las cosas más importantes de cada capítulo, ¿sí? Resumidas en las siguientes presentaciones, ¿de acuerdo? Del primer tema, del capítulo 1, lo que hemos hecho es un resumen, ¿vale? Porque es un capítulo muy teórico donde se explica los fundamentos de la contabilidad, ¿sí? Los requisitos, para qué sirve la contabilidad, los usuarios de la información contable, ¿qué más? Los tipos de sociedades, y cómo se estructura el Plan General Contable. El Plan General Contable, que es el libro mágico de la contabilidad, ¿sí? Y el primer tema, introductorio, ¿sí? Vemos las partes que integran el Plan General Contable, ¿sí? De forma muy resumida. Sí que es importante leer el capítulo 1, ¿sí? Mm, y hacer ejercicios básicamente tipo test, ¿sí? De teoría para familiarizaros con los posibles ejercicios que van a salir en el examen relacionados con el tema 1, ¿vale? Sí, las siguientes presentaciones van a ser de los siguientes capítulos del libro. Hay 14 capítulos, ¿sí? Y en cada capítulo vamos a hacer un resumen, vamos a ver las cosas más importantes, ¿sí? Con ejemplos cogidos del libro, y al final de cada presentación vamos a hacer un ejercicio práctico, ¿vale? Lo vamos a comentar eh, para que entendáis lo que se ha estudiado en cada capítulo. ¿De acuerdo? Pues empezamos con el capítulo número 2, que trata de los elementos del balance, ¿sí? Este índice es el mismo índice que sigue el libro teórico, ¿sí? Y hay los siguientes apartados, ¿vale? Vamos a empezar con el concepto de riqueza o patrimonio, ¿sí? De acuerdo. Riqueza y patrimonio son sinónimos, es lo mismo, ¿de acuerdo? Por patrimonio entendemos el conjunto de bienes, derechos y obligaciones o deudas susceptibles de ser expresadas en unidades monetarias, con que cuenta todo sujeto económico en un momento determinado, ¿de acuerdo? Entonces, encontramos el patrimonio neto, ¿vale? Que se expresa en PN, a veces lo encontraréis ahí en el libro, es la suma de los bienes más los derechos menos las obligaciones, ¿de acuerdo? Por tanto, primer concepto que debemos entender muy bien, el patrimonio de una empresa, ¿sí? Por bienes entendemos todos esos bienes que son propiedad de la empresa en un momento determinado, ¿sí? ¿De acuerdo? Por ejemplo, si la empresa posee un local, posee una maquinaria, un mobiliario, ¿sí? Unas mercancías que va a vender, todo eso son bienes, ¿sí? Los bienes se le tienen que sumar los derechos. Los derechos son los derechos de cobro. Es decir, si en ese momento determinado un cliente me debe 1.000 euros, otro cliente me debe 2.000 euros y otra empresa, un deudor o quien sea me debe más dinero, todo eso también forma parte del patrimonio neto. Por tanto, la suma de los bienes y derechos es lo que se le llama activo, ¿sí? No sé si alguno lo habrá oído. Cuando hagamos el balance lo veremos, ¿sí? Los bienes y derechos son los activos para las empresas, ¿sí? A esos bienes y derechos se le deben restar las obligaciones, es decir, si las empresas tienen una obligación de pago a un proveedor, a Hacienda, al banco, a quien sea, todo eso son obligaciones y forman parte del patrimonio. Lo que hacen es reducir el patrimonio de dicha empresa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a calcular o valorar el patrimonio neto? ¿Vale? Para valorar y calcular el patrimonio neto de una empresa en un momento determinado, lo que hacemos es un inventario, es decir, un recuento físico de todos los elementos que integran el patrimonio neto, y le asignamos, muy importante, un valor en unidades monetarias, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a ver y creo que va a quedar mucho más claro con el ejemplo siguiente, ¿sí? Sacado del libro, ¿de acuerdo? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Vale, aquí lo que hacemos es sacar un ejemplo del libro de la página 47 para que nos pide calcular el inventario de esta empresa, ¿de
acuerdo? Se trata de una empresa, una ferretería propiedad de don José Martínez, que va a iniciar su actividad comercial. Es decir, es una empresa que está constituida, es decir, ya es una empresa, pero aún no ha iniciado su actividad comercial, ¿de acuerdo? Podemos hacer un inventario de esta empresa, ¿sí? Lo que pasa es que cuando inicie su actividad, pues su inventario, como todas las empresas, a medida que va pasando el tiempo, su inventario se va modificando, ¿de acuerdo? Lo que hacemos ahora es un inventario de esta empresa a 31 de diciembre del año 2001, por ejemplo. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, identificar, hacer un recuento físico de los elementos patrimoniales que conforman esta empresa, es decir, del conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene este señor en este momento. Por tanto, este señor posee un local comercial adquirido recientemente por 50.000 euros. Lo que hemos dicho antes, recuento y valorar, ¿sí? Es decir, asignarle un valor monetario. ¿Sí? Por tanto, un local, que este local será un bien para esta empresa, ¿sí? Porque es propiedad suya este local, por tanto, forma parte de su patrimonio. Sí, aparte nos dice que este local ha sido financiado en un 80% mediante un préstamo hipotecario, que ha de devolverse en 10 años. ¿Sí? Aquí que tenemos? Tenemos un bien, por tanto, un activo, que es el local, ¿sí? Y aparte tenemos una obligación, ya que tenemos que pagar esta hipoteca. ¿Sí? Por tanto, tendremos 50.000 euros de el bien, del activo, y el 80% de los 50.000, que son 40.000 euros, serán una obligación. ¿Qué más tiene este señor? Mercancías para vender que costaron 16.500 euros y que se desglosan del siguiente modo. Géneros de ferretería, 15.000, artículos de menaje, 1.500 euros. ¿Vale? Estas mercancías son propiedad de la empresa, por tanto son bienes. ¿De acuerdo? Pensad que los bienes son propiedad de la empresa y digamos que forman parte de su patrimonio porque son propiedad de la empresa, como hemos dicho. Es decir, si el día de mañana la empresa de este señor finaliza, vamos a obtener dinero de estos bienes, es decir, vamos a vender el bien y vamos a recuperar el dinero. Por tanto, es una forma de activo para esta empresa. Por tanto, esto es un bien. Pero además dice que se adeuda a este proveedor 3.200 euros. Por tanto, tenemos como antes un activo, un bien y por el otro lado una obligación de pagarle los 3.200 euros a este señor, a este proveedor. ¿Vale? Además, tenemos que el coste de las estanterías instaladas en el local ascendió a 3.500 euros y por el mostrador se pagaron 1.300 euros. ¿Vale? Por tanto, un bien, ¿sí? Un activo. ¿Vale? ¿Qué más? Dinero disponible en metálico que asciende a 350 euros y a la cuenta corriente a la vista abierta en una entidad bancaria presentaban aquí a fecha un saldo favorable a la empresa de 1.550 euros. ¿Vale? El dinero que tenemos en la caja, en metálico o en el banco, siempre forma parte de nuestro activo, siempre es un bien, porque es dinero propiedad de la empresa. ¿Sí? Todo lo que sea propiedad de la empresa es un activo. ¿De acuerdo? Lo hayamos pagado o no lo hayamos pagado. Si no lo hemos pagado, además, tendremos un pasivo relacionado, es decir, una obligación relacionada con este activo, una obligación de pago. ¿Sí? Vale, vamos a ver la solución de este ejemplo, ¿de acuerdo? Aquí vemos ordenados los bienes y derechos, ¿sí? Y las obligaciones, ¿de acuerdo? Como bienes y derechos, como es una empresa que aún no ha iniciado su actividad, derechos no tendremos porque aún no hemos vendido ninguna mercancía, por tanto no existen clientes que nos deban dinero, ¿sí? Solo tenemos bienes. Como bienes tenemos local, la mercancía, las instalaciones y el efectivo. ¿De acuerdo? Hacer el inventario significa que vamos colocando y clasificando con su valor monetario los diferentes bienes, derechos y las obligaciones, ¿vale? Las obligaciones que las tenemos más abajo. ¿Qué obligaciones de pago tenemos en ese momento, en el momento que hacemos el inventario? Tenemos que debemos el préstamo hipotecario por valor de 40.000 euros y dinero al proveedor, ¿de acuerdo? Tanto, ¿cómo hallamos el patrimonio neto? El patrimonio neto lo sacamos de sumar los bienes y los derechos y restarle las obligaciones.
¿de acuerdo? Esta diferencia nos da 30.000 euros, ¿de acuerdo? Por tanto, el patrimonio neto de este señor en este momento determinado es 30.000 euros. Lo que decimos, a medida que vaya pasando y vaya realizando su actividad, este patrimonio puede cambiar, ¿de acuerdo? Seguimos. La ecuación del balance. Muy importante, ¿sí? Este apartado, ¿de acuerdo? Aquí que vemos, en la parte de abajo vemos el activo y el pasivo. Es decir, hacer un balance de situación significa, lo que es un estado financiero o un estado contable, ¿de acuerdo?, que describe y valora en unidades monetarias los activos y los pasivos, ¿de acuerdo? Es como si hiciéramos una foto de la situación financiera y la situación económica de una empresa en un momento determinado, ¿sí? Luego vamos a ver el balance de la empresa que hemos visto en el ejercicio anterior, ¿eh? Pero vamos a explicar un poco qué es el balance y para qué sirve, ¿de acuerdo? El balance es recuerdo, es un estado contable que lo encontramos también en el plan general contable, ¿sí? Que digamos que es una foto, ¿sí? Es como si ahora hacemos una foto de la situación de la empresa anterior, por ejemplo, ¿sí? Por un lado tenemos a la derecha siempre el pasivo, ¿de acuerdo? Que el pasivo lo que expresa es el origen de los recursos, es decir, de dónde han salido los recursos que tenemos disponibles en la empresa, es decir, de dónde sale nuestra financiación, de qué manera nos financiamos, ¿de acuerdo? Nos podemos financiar de dos maneras, principalmente. Financiación propia, es decir, el propio dinero aportado por los socios o el propio dinero generado por la empresa, ¿sí? Esto es lo que iría en el apartado de fondos propios. También se le llama patrimonio neto, ¿sí? Es lo que hemos visto antes. ¿Sí? Y otra forma de obtener recursos es la financiación externa, que sería el pasivo a largo plazo y el pasivo a corto plazo, ¿de acuerdo? Es decir, podemos obtener dinero de la propia empresa o pedir dinero prestado a los bancos, deber dinero a los proveedores, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Lo que debemos a largo plazo, es decir, las obligaciones de pago a más de un año, se clasifican dentro de los pasivos a largo, ¿vale? Los pasivos a largo también se les puede llamar pasivo no corriente. Y todas las obligaciones de pago a corto plazo van dentro de pasivos a corto, que también se llama pasivo corriente. ¿De acuerdo? Por tanto, la parte del pasivo nos expresa de qué manera está financiada una empresa, ¿sí? De dónde proceden sus recursos, ¿de acuerdo? Y la parte de la izquierda, la parte del activo, recordar que dentro del activo van todos los bienes y derechos, ¿sí? Y dentro del pasivo lo que va es el patrimonio neto, que son los fondos propios, y las obligaciones, que las obligaciones pueden ser a largo o a corto, ¿vale? Por tanto, volvemos con el activo. Dentro del activo se trata de hacer una clasificación de todos los bienes y derechos, ¿sí? En el ejemplo anterior, por ejemplo, la empresa tenía una serie de bienes y derechos, ¿sí? Y cuando hemos hecho el inventario simplemente hemos puesto bienes y derechos y toda la lista, ¿sí? Cuando hacemos el balance simplemente se trata de esos bienes y derechos clasificarlos dentro del activo, colocarlos en un lugar o en otro, ¿de acuerdo? ¿El activo qué es? El activo es cómo están aplicados los recursos que tenemos. Por tanto, lo clasificamos primero de todo en dos bloques, activo fijo y activo circulante. Al activo fijo también se le puede llamar activo no corriente y al activo circulante se le puede llamar activo corriente, ¿vale? Lo mismo, la misma idea que con el pasivo. El activo no corriente o el activo fijo son cuentas, partidas que van a estar en la empresa por más de un año. Y el activo circulante son cuentas, partidas que van a estar en la empresa por menos de un año. ¿De acuerdo? Por tanto, lo mejor que podemos hacer ahora es ver el ejemplo anterior, cómo haríamos el balance de situación de la empresa que hemos visto
antes, ¿vale? En la diapositiva anterior, ¿sí? De acuerdo. ¿Sí? Aquí que tenemos. Recordar que ese señor tenía unos bienes, un local comercial, unas instalaciones, unas mercancías y un dinero en efectivo. Esas partidas o esos elementos patrimoniales son bienes y derechos. En este caso únicamente tenemos bienes, ¿de acuerdo? Pues estos bienes y derechos se clasifican dentro del activo, ¿sí? Y por otro lado tenía obligaciones de pago, ¿sí? Tenía un préstamo hipotecario, 40.000 euros y debía dinero al proveedor, ¿sí? Por tanto, lo colocamos dentro del pasivo, ¿sí? Y la parte que hemos encontrado antes de patrimonio neto, ¿sí? Es la parte, digamos, de recursos propios o financiación propia, ¿sí? Que es la parte del patrimonio neto que va al lado derecho. Recordamos que es la financiación de la empresa, en este caso la financiación propia. La financiación externa, en este caso, en esta empresa, sería el préstamo hipotecario y los proveedores. Por tanto, la cuenta contable que nos sirve para expresar ese dinero que tiene la empresa en ese momento determinado en forma de financiación propia es el capital, que es lo que nos daba antes 30.000 euros. ¿Sí? Por tanto, aquí, cosas importantes. Como vemos, el activo y el pasivo y el patrimonio neto tienen el mismo importe. ¿Por qué? Porque debe tener el mismo importe siempre, ¿de acuerdo? El activo debe cuadrar con el pasivo y el patrimonio neto. Esto es importantísimo, ¿de acuerdo? Si no nos cuadra es que hemos hecho algo mal, hemos colocado alguna cosa donde no correspondía. La parte del pasivo y el patrimonio neto, ¿sí? Y la parte del activo no es que sea dinero distinto, es decir, es el mismo dinero. ¿De acuerdo? El dinero que hay en el pasivo y el patrimonio neto es el mismo dinero que hay en el activo. Lo que pasa que en el pasivo y el patrimonio neto nos dice cómo se ha obtenido este dinero. Y en el activo lo que vemos es cómo está aplicado este dinero en forma ¿cómo hemos usado ese dinero? Pues hemos comprado un local comercial, hemos comprado unas instalaciones, unas mercancías y el dinero que ha sobrado está colocado, bueno, está en metálico o en el banco, ¿de acuerdo? En efectivo, ¿sí? Aquí, cualquier modificación que hagamos siempre va a provocar que el balance nos siga cuadrando. Por ejemplo, si esta empresa empieza su actividad y lo primero que hace, por ejemplo, es pagarle 1.000 euros a los proveedores. ¿De acuerdo? De la deuda que tenía con los proveedores, decide pagarle 1.000 euros. ¿Aquí qué va a pasar? Que el activo se va a reducir en 1.000 euros porque van a salir 1.000 euros del efectivo y los proveedores también se van a reducir en 1.000 euros porque vamos a pagar a esos proveedores. Por tanto, la ecuación del balance se va a cumplir siempre. Es decir, nos va a cuadrar el activo y el pasivo y el patrimonio neto siempre. ¿De acuerdo? ¿Sí? De acuerdo, seguimos. Aquí lo que veremos en los siguientes puntos, de una forma más detallada, son los elementos del balance. ¿De acuerdo? Hay 3 elementos del balance: activos, pasivos y patrimonio neto. ¿Sí? Los activos pasivos y patrimonio neto son las masas patrimoniales que hay dentro del balance, ¿de acuerdo? Pero recordar, es decir, nosotros trabajamos para llevar la contabilidad en una empresa, ¿sí? Se trabajan con cuentas contables, ¿sí? Las cuentas contables se encuentran en el cuadro de cuentas, que es una parte del plan general contable, ¿sí? Es decir, si vosotros os ponéis ahora en internet y buscáis cuadro de cuentas, vais a encontrar todo un documento donde salen todas las posibles cuentas contables con su código contable correspondiente que nos ayudan y nos sirven para expresar nuestra contabilidad. Es decir, no nos podemos inventar cuentas. Las cuentas son las que son y debemos usarlas, las que tenemos disponibles. Entonces, dentro del cuadro de cuentas hay muchas cuentas, ¿sí? No vamos a usarlas todas,
Es decir, cada empresa va a usar las que más le convenga para expresar su contabilidad, ¿sí? Pero tener claro que hay 5 tipos de cuentas contables, ¿sí? Las cuentas pueden ser o activos o pasivos o patrimonio neto, ¿sí? O hay cuentas también de ingreso y cuentas de gasto, ¿de acuerdo? Hay 5 tipos de cuentas, ¿de acuerdo? Las cuentas de activo, pasivo y patrimonio neto, lo que hacemos es clasificarlas en el balance, que es el documento o el estado contable que hemos visto en las anteriores diapositivas, ¿sí? Y los ingresos, las cuentas de ingreso y las cuentas de gasto, lo que hacemos es clasificarlas en la cuenta de resultados, que es otro estado contable, ¿sí? Que lo vamos a ver en los siguientes temas, no os preocupéis, ¿sí? Ahora centrémonos básicamente en las cuentas de activo, pasivo y patrimonio neto. Pero las cuentas o son de un tipo o son de otro, es decir, no nos podemos encontrar una cuenta que sea activo y ingreso a la vez, ¿sí? O una cosa o la otra. Vale, por tanto, las cuentas que son activo, ¿sí? Como nos dice la diapositiva. Los activos son los bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa. ¿Qué características tienen estas cuentas? Estos activos. Dice, los activos son los recursos económicos cuyo control económico detenta en la empresa. Es decir, por ejemplo, si tenemos un local comercial que es propiedad de la empresa, será un activo. Es decir, tenemos propiedad sobre este local. Pero si realizamos nuestra actividad en un local de alquiler, no será un bien para nosotros, no será un activo, porque no somos propietarios de ese local. ¿De acuerdo? Vale, los activos tienen su origen en transacciones o acontecimientos pasados y requisito de probabilidad, probable su obtención. ¿De acuerdo? Este requisito de probabilidad quiere decir básicamente que con los activos lo que tenemos que hacer es obtener un rendimiento, ¿sí? Ya sea, por ejemplo, las mercancías, que son un bien para la empresa, las vamos a vender y vamos a obtener unos ingresos a cambio, ¿sí? O la maquinaria la vamos a usar para el proceso productivo y nos va a generar un rendimiento, ¿sí? Vale, ejemplos de activos. Ejemplos de activo quiere decir cuentas contables que son activo, ¿vale? Por ejemplo, la cuenta contable que se llama maquinaria, ¿de acuerdo? Que expresa el valor de la maquinaria que es propiedad de la empresa, ¿sí? La cuenta clientes. ¿Qué expresa esa cuenta? El derecho de cobro que tenemos sobre los clientes, es decir, el dinero que nos deben los clientes en un momento determinado, ¿sí? O las mercancías, es decir, el bien que tenemos que vamos a vender, ¿sí? Vamos a obtener una contraprestación a cambio, ¿de acuerdo? Estos son activos. No hace falta que sepamos exactamente todas las cuentas contables que conforman el activo, porque hay muchas. ¿Sí? Lo que nos tiene que quedar claro es la idea de los activos, es decir, toda cuenta contable que exprese o un bien o un derecho para la empresa es un activo, ¿sí? Y en el balance se coloca en la apartada izquierda, ¿sí? En los activos, ¿de acuerdo? Vale, vamos a ver los pasivos. Los pasivos son, como dice, las obligaciones actuales, las obligaciones de pago que tiene la empresa en un momento determinado. Nos dice, la empresa deberá hacer frente a ellos desprendiéndose de recursos que puedan producir beneficios o rendimientos económicos en el futuro. ¿Sí? Por tanto, para hacer frente a estas deudas, a estas obligaciones, deberemos, por ejemplo, pues, coger el dinero de caja del banco, ¿sí? Desprendernos de recursos que puedan producir beneficios en el futuro. ¿De acuerdo? Características de los pasivos. Que la obligación representa una deuda actual, es decir, en el momento que reconocemos el pasivo es que en ese momento tenemos una deuda, ¿sí? Segunda característica, que la obligación proceda de transacciones u otros sucesos ya acontecidos, ¿de acuerdo? Pues viene dado, por ejemplo, porque hemos comprado mercancías al proveedor hace unos días y ahora aún le debemos el dinero, ¿sí? O que fuimos a pedirle un préstamo en el banco y ahora debemos el dinero en el banco, etc.
Tercer requisito, que lo hemos comentado antes también, que sea probable que la extinción de la obligación requiera que la empresa se desprenda de algún activo. Pues, por ejemplo, lo más habitual es sacar dinero del banco o de la caja y pagar las deudas. Por tanto, se va a reducir el activo, pero se va a reducir también el pasivo y la ecuación del balance, como hemos dicho, va a seguir cuadrando siempre. ¿Vale? Ejemplos de cuentas contables que son cuentas de pasivo. Es decir, toda cuenta contable que exprese una obligación de pago, ya sea a largo plazo o a corto plazo, se trata de un activo. ¿Sí? Por ejemplo, deudas con el banco, la cuenta de proveedores, Hacienda, pongo Hacienda, coma, puntos suspensivos, porque hay, por ejemplo, será un pasivo, Hacienda será un pasivo siempre que le debemos dinero nosotros, a ella, ¿sí? Y la cuenta que se va a usar, si por ejemplo debemos dinero a un concepto del impuesto de sociedades, ¿sí? Será Hacienda Pública acreedora por impuesto de sociedades, ¿sí? Vale, seguimos con las cuentas de patrimonio neto. Primero de todo, recordar, que es lo que hemos visto antes, que el patrimonio neto siempre sale de la diferencia entre el activo y el pasivo, ¿sí? El activo son los bienes y derechos y el pasivo es las obligaciones. Es decir, esta ecuación que vemos aquí en rojo es la misma ecuación que teníamos en las primeras diapositivas, que nos decía que el patrimonio neto era igual a los bienes más los derechos menos las obligaciones. ¿De acuerdo? Por tanto, el patrimonio neto es la forma de financiación propia, es decir, son los recursos que ha aportado la propia empresa, ya sea por lo que nos dice aquí el patrimonio neto es la suma de las aportaciones realizadas por sus propietarios, los socios, ¿vale? En el momento de su constitución o en fechas posteriores. Es decir, en el momento de constitución de la sociedad, por ley, depende de la sociedad que sea, debemos aportar un capital social mínimo, ¿sí? Pues, por tanto, ese capital social que aportan los socios, ¿sí? Formará parte del patrimonio neto. Si en fechas posteriores se hace una ampliación de capital, también formará parte de su patrimonio neto. Es decir, es dinero que aportan los socios y que la empresa usa para comprar los activos o para su actividad, ¿vale? Por tanto, forma parte del origen de sus recursos. Por tanto, dentro del patrimonio neto encontramos o las aportaciones realizadas por los propietarios o los beneficios obtenidos por la propia empresa. Es decir, también podemos financiarnos con el dinero que genera la propia empresa, es decir, los beneficios. Si yo en un año dado he conseguido 20.000 euros de beneficios, pues con estos 20.000 euros puedo financiarme, es decir, puedo usarlos para comprar una máquina, para comprar mercancías, ¿sí? Es una forma de financiación también, ¿de acuerdo? Partidas más habituales. Cuando hablamos de partidas nos referimos a cuentas contables, eso es lo mismo decir cuentas contables que partidas, ¿de acuerdo? Vale, la primera cuenta contable importante en el patrimonio neto es el capital social, ¿de acuerdo? Que serían las aportaciones realizadas por los propietarios en el momento de la constitución o en fechas posteriores, ¿sí? Las reservas y el resultado del ejercicio. Aquí os pone último ejercicio, ¿vale? Importante esto, es decir, cuando digamos que el importe que irá a la cuenta resultado del ejercicio es el resultado obtenido en el año anterior. Es decir, si ahora estamos en el 2018, ¿de acuerdo? Y el año 2017 nuestra empresa ganó de beneficios 10.000 euros, ¿de acuerdo? Pues yo voy a tener una cuenta contable que se dirá resultado del ejercicio con 10.000 euros, ¿vale? Será el valor de esa cuenta, ¿de acuerdo? La contabilidad nos obliga y la ley nos obliga durante el año siguiente, es decir, durante el 2018, debemos repartir el resultado del ejercicio del año anterior. ¿Cómo lo podemos repartir? Pues podemos decidir, aquí se hace una junta de los accionistas o una reunión y se decida, pues vamos a repartir dividendos a los socios por valor de tal o vamos a dejar el dinero ganado en la propia empresa, ¿sí? ¿De acuerdo? Por tanto, cuando el resultado del ejercicio se reparte de forma interna, es decir, lo guardamos para la propia empresa, va a otra cuenta contable que se llama reservas, ¿sí? Bueno, aquí
que entendáis un poco la idea entre reservas y resultado del ejercicio, pero tranquilos, ya lo vamos a ver más en detalle en los próximos capítulos, ¿sí? Pero digamos que os quede claro que el patrimonio neto es la financiación aportada por la propia empresa, o por los socios, o por la propia generación en base a los beneficios obtenidos, ¿vale? Aquí tenemos también diferentes maneras de llamar al patrimonio neto, sinónimos, ¿de acuerdo? Le podemos llamar, que lo vais a encontrar en los libros, en los ejercicios, neto patrimonial, recursos, fondos propios, pasivo no exigible, ¿sí? Es decir, al patrimonio neto se le llama pasivo no exigible porque nadie nos lo va a exigir, ¿sí? Ya que es nuestro propio dinero. Y al pasivo, a las deudas, a las obligaciones, se le llama pasivo exigible, porque sí que nos lo van a exigir, o el banco, o los proveedores, o quien sea, ¿sí? Vale, seguimos. El punto 2.4, ¿vale? Aquí volvemos a ver un poco la estructura del balance, ¿sí? Es decir, nosotros tendremos unos elementos patrimoniales en nuestra empresa y lo que tenemos que hacer es, como lo que hemos hecho un poco antes, primero el inventario, reconocer cuál es el valor de los bienes, de los derechos, de las obligaciones, luego asignarle una cuenta contable, es decir, si por ejemplo tenemos un ordenador portátil valorado en 2.000 euros, ¿vale? Pues primero saber que eso es un bien, por tanto es un activo para la empresa, ¿sí? Y saber qué cuenta contable vamos a usar para expresar esto, ¿vale? La cuenta contable que se usa es equipos informáticos, ¿de acuerdo? Y es una cuenta contable que se clasifica en el activo y en el activo no corriente, ¿sí? ¿Por qué? Activo no corriente o activo fijo, como hemos visto antes, porque son bienes que van a estar en la empresa por más de un año. Aquí vemos la estructura, activo no corriente, activo corriente, por otro lado, patrimonio neto y pasivo, es decir, cómo nos financiamos. ¿Sí? Aquí tenemos las distintas maneras de llamar al patrimonio neto, que se puede llamar también pasivo no exigible o financiación propia, y el pasivo no corriente o pasivo corriente se le puede llamar pasivo exigible o financiación ajena. ¿Sí? De acuerdo. Pues ahora en las siguientes diapositivas lo que vamos a ver es un poco más en detalle las partidas, las cuentas contables que integran el activo por un lado y por otro lado el patrimonio neto y el pasivo. ¿Vale? Empezamos con los activos. Es decir, cuando hacemos un balance, ¿sí? Que recordamos, hacemos un balance, quiere decir hacer una foto de la situación económica y financiera de la empresa, ¿vale? Básicamente lo que tienen que hacer las empresas es, al final del ejercicio, ¿vale? Es presentar su balance, ¿sí? Cuando presentan las cuentas anuales, ¿sí? Lo que deben hacer las empresas es, dentro de las cuentas anuales, que hay una serie de documentos, ¿sí? Que esto lo explica un poco más en el tema 1, uno de los documentos contables que debe presentar es el balance. Es decir, a final de año, presentar el balance, las cuentas contables que integran el activo no corriente, el pasivo, el patrimonio neto, ¿vale? Por tanto, es importante conocer qué cuentas o qué categorías hay dentro de las masas patrimoniales del activo, ¿vale? Por tanto, en el activo tenemos activo no corriente y activo corriente, ¿de acuerdo? Empezamos por el activo no corriente. Dentro del activo no corriente hay 4 categorías, ¿sí? En el cual se integran las cuentas contables correspondientes. Dividimos el activo no corriente en inmovilizado material, inmovilizado intangible, inversiones inmobiliarias e inmovilizado financiero. Inmovilizado financiero e inversiones financieras también se puede llamar, ¿vale? Recordar, el activo no corriente son bienes o derechos que van a estar en la empresa por más de un año, ¿sí? Y dentro del activo no corriente, las diferentes cuentas las debemos agrupar en función de la categoría que sean, ¿de acuerdo? El inmovilizado material e inmovilizado intangible son bienes, ¿de acuerdo? Bienes o derechos para la empresa, ¿sí? Que va a usar para su propia actividad, la actividad que se dedique, ¿de acuerdo? Y la diferencia básicamente es el inmovilizado material son esos bienes que se pueden tocar y el intangible son esos bienes que no se pueden tocar, ¿de
acuerdo? Inmovilizado material. Hay bastantes cuentas contables dentro del inmovilizado material. Por ejemplo, edificios, maquinaria, mobiliario, elementos de transporte, equipos informáticos. Hay distintas cuentas contables. Vale, el siguiente, inmovilizado intangible. Pues son esos bienes que no se pueden tocar, por ejemplo, patentes, programas informáticos, derechos de traspasos, etc. ¿Vale? Representan un bien para la empresa, pero no se pueden tocar, ¿sí? Luego existen las inversiones inmobiliarias, que básicamente hay dos cuentas contables aquí dentro, la inversión en construcción y la inversión en terrenos. Por ejemplo, si tenemos una empresa que tiene un local comercial, ¿de acuerdo? Donde desarrolla su actividad. Y aparte, tiene otro local, propiedad de la empresa, que decide alquilarlo, ¿sí? Para obtener un beneficio extra. Por tanto, eso se trataría de una inversión inmobiliaria. Es decir, si nosotros usamos el local para nuestra propia actividad, ese local iría dentro del inmovilizado material. Es decir, la cuenta que usaríamos sería la de construcciones o edificios. ¿De acuerdo? Pero si lo usamos para obtener un beneficio fuera de la actividad normal de la empresa, le llamaríamos inversión en construcción. ¿Sí? Y luego hay la siguiente categoría, que es el inmovilizado financiero o inversiones financieras, que son cuentas contables que expresan inversiones financieras realizadas por la empresa en un momento dado que constituyen un activo, ya que son bienes, ¿sí? Es dinero que tiene la empresa que ha invertido pues, en acciones o en bonos del Estado, etc. Luego tenemos la parte del activo corriente, que a su vez también se divide en 4 categorías. Existencias o inventarios, primera categoría. Aquí depende del tipo de empresa que tengamos, tendremos unas cuentas otras. Es decir, si somos una empresa industrial, que nos dedicamos a fabricar el producto, aquí tendremos bastantes cuentas contables, ya que tendremos materias primas, productos en fabricación, productos terminados, ¿sí? Ya que debemos diferenciar el valor que tienen nuestras materias primas, el valor que tienen los productos que aún no se han fabricado del todo y los productos que se han fabricado, los consumibles, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? No podemos agrupar todo en una misma cuenta contable, ¿sí? Porque una cosa son las materias primas, otras son los productos que se están fabricando y otros son los productos que ya se han fabricado, ¿sí? Eso si tratamos con una empresa industrial. Si se trata de una empresa comercial que se dedica a comprar y a vender, simplemente tendremos una cuenta contable que se llamará mercancías. Y punto. Luego, otra categoría, derechos de cobro a corto plazo, ¿sí? Porque si fuera a largo plazo iría dentro del activo no corriente, ¿sí? Aquí son cuentas que expresan básicamente derechos de cobro. Que nos debe dinero a un cliente, con la cuenta contable clientes, va dentro de esta categoría. Si nos debe dinero otro agente económico, lo pondríamos en una cuenta que se llamaría deudores. Si nos debe dinero Hacienda, por ejemplo, que podría ser también, usaríamos la cuenta contable Hacienda Pública deudora, ¿sí? Etcétera. Es decir, cuentas que expresen derechos de cobro. Otra categoría, gastos anticipados. ¿De acuerdo? Esto por ahora en este capítulo no lo veremos, solo que sepáis que se trata de un activo corriente, ¿sí? Lo veremos más en detalle en capítulos próximos, ¿de acuerdo? Y luego la categoría tesorería o efectivo. Aquí básicamente se trata de cuentas que expresen dinero que tengamos en efectivo o en el banco, ¿sí? Las cuentas más importantes son caja y bancos, ¿sí? Aquí luego las empresas, pensad que se adaptan, es decir, adaptan su contabilidad a sus características y a sus elementos. Es decir, si por ejemplo tenemos una empresa que opera con 2 bancos, ¿sí? Que tiene abierta una cuenta contable en el Santander y otra en la Caixa, pues tendrá dentro, es decir, hay una cuenta contable que se llama bancos, que tiene el número
572. ¿Sí? Si esta empresa tiene dos cuentas corrientes abiertas, lo que hace es, tiene una cuenta contable que es 572.1, Santander, 572.2, La Caixa, ¿sí? Igual que con los clientes. O sea, el código contable de clientes es el 430. Pero luego, evidentemente, las empresas tienen muchos clientes, más o menos, pero cada cliente tendrá su propio código contable, ¿sí? Es decir, el 430 seguro, porque es el código contable que expresa la cuenta de clientes, pero luego lo vamos a adaptar, porque a mí lo que me interesa como empresa es saber, identificar, no qué me deben todos los clientes en general, sino qué me debe Pepito, qué me debe Manolito y qué me deben los diferentes clientes que tenemos. Por tanto, luego, con las cuentas contables, lo que hacen las empresas es adaptarlos a su propia contabilidad, ¿sí? Vale, seguimos con los elementos que conforman el pasivo. ¿De acuerdo? Aquí básicamente no hay categorías como había antes en el activo, ¿sí? Aquí tenemos dos masas patrimoniales, el pasivo no corriente y el pasivo corriente. Básicamente, las cuentas que van aquí son las cuentas que expresan obligaciones de pago que tiene la empresa en ese momento determinado. Entonces, tenemos que identificar si esas obligaciones de pago son a largo plazo o a corto plazo, a más de un año o a menos de un año. Si son a más de un año, las colocamos dentro del pasivo no corriente, ¿sí? Cuentas más importantes, por ejemplo, deudas a largo plazo con entidades bancarias, ¿sí? Si hemos pedido un préstamo a un banco y debemos el dinero que debamos en ese momento, lo recogemos en esta cuenta contable que irá dentro del pasivo no corriente. Otra cuenta, proveedores de inmovilizado a largo plazo. Aquí lo que hacemos, lo que nos expresa esa cuenta es el dinero que debemos a los proveedores de inmovilizado, es decir, a los proveedores que hayamos comprado elementos de inmovilizado, es decir, activos no corrientes como por ejemplo elementos de transporte, maquinaria, mobiliario, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros usamos una cuenta contable para expresar el dinero que debemos a los proveedores normales, es decir, a los que nos han suministrado las mercancías o la materia prima que nosotros usamos para vender. Para estos proveedores usamos la cuenta contable proveedores, básicamente, y para expresar el dinero que debemos a los proveedores que hemos comprado elementos del inmovilizado, usamos la cuenta proveedores de inmovilizado, que esta cuenta puede ser a largo plazo si esta deuda es a más de un año o a corto plazo, si es a menos de un año. Más cuentas. Efectos a pagar a largo plazo. También puede ser a largo plazo o a corto plazo. ¿De acuerdo? Aquí, ¿qué es importante saber? Es decir, por ejemplo, los proveedores normales o los proveedores de inmovilizado nos pueden girar letras. Es decir, nosotros podemos deber el dinero a los proveedores de palabra. Es decir, yo compro materias primas a un proveedor y le digo, acordamos que al cabo de un mes yo voy a hacer el pago. Por tanto, la cuenta contable que voy a usar es la de proveedores. Pero si yo cojo y le doy un pagaré, por ejemplo, pagaré que es como un documento que dice, pues dentro de tantos días te voy a pagar tanto dinero. Eso es un documento legal, ¿sí? Vamos a usar la cuenta efectos a pagar, ¿vale? A largo plazo o a corto plazo. La idea es la misma, es decir, debemos dinero al proveedor, ¿sí? Pero si es mediante un pagaré o una letra de cambio, usamos la cuenta efectos a pagar, ¿sí? Vale, ¿qué más? Dentro del pasivo no corriente. Finanzas recibidas a largo plazo. No, finanzas, perdón, esto está mal, ¿eh? Aquí debería poner fianzas recibidas a largo plazo. Es decir, imaginaros que tenemos un local que decidimos alquilarlo, ¿sí? Y las personas que entran nos pagan una fianza,
¿sí? Pero esa fianza, pensad que no es nuestro dinero, porque cuando abandonen el local, si no pasa nada, si no hay ningún desperfecto, les tendremos que devolver esta fianza. Por tanto, es dinero que tenemos nosotros ahora, que podemos usar para financiarnos, pero es un dinero que no es nuestro, por tanto deberemos devolver, ¿sí? Eso constituye una obligación, por tanto es un pasivo no corriente, ¿vale? Es decir, vosotros para intentar averiguar si una cuenta contable es activo o es pasivo, lo más fácil que podéis hacer es pensar, ¿ese dinero es mío o no es mío? ¿Es propiedad de la empresa o no es propiedad de la empresa? ¿Sí? Si es propiedad de la empresa es un activo y si no lo es, aunque lo tengamos nosotros, sí, pero igual lo tenemos que devolver, si no es dinero propiedad de la empresa es un pasivo, ¿sí? Vale, apartado de pasivo, corriente. Vale, pues aquí básicamente obligaciones de pago a corto plazo, ¿vale? Proveedores, efectos comerciales a pagar, acreedores, ¿sí? Aquí es importante también diferenciar entre proveedores y acreedores, ¿sí? Siempre que debemos dinero a una empresa que nos ha suministrado el material que vamos a usar para nuestra fabricación o las mercancías que vamos a vender, usamos la cuenta contable proveedores. Pero si debemos dinero a otra empresa por otro concepto, por ejemplo, la luz, el agua, la publicidad, el alquiler, lo que sea, ¿sí? No podemos usar la cuenta contable proveedores, ¿sí? Usamos la cuenta acreedores, ¿sí? Vale, ¿qué más? Proveedores de inmovilizado a corto plazo, lo que hemos dicho como antes, puede ser que debamos dinero a un proveedor que nos ha vendido una máquina, un elemento de transporte, etcétera. Puede ser que debamos ese dinero a largo o a corto, ¿vale? Anticipos de clientes, ¿sí? Pensad que siempre que... Eso quiere decir que un cliente, antes de hacernos la próxima compra, nos anticipa un dinero, ¿sí? Nos paga por anticipado, ¿sí? Pensad que siempre que nos hagan un anticipo a nosotros, es decir, nosotros recibimos un anticipo, para nosotros es un pasivo. ¿Por qué? Porque ese dinero aún no es propiedad nuestro, es propiedad nuestra, ¿de acuerdo? Por tanto, es un pasivo. Cuando se realice la venta a este cliente, ya está, se eliminará este pasivo, ¿sí? Pero siempre que tengamos dinero cobrado por anticipado será un pasivo, ¿sí? Y siempre que nosotros anticipemos dinero pues, a un proveedor o a un trabajador, por ejemplo, es un activo, porque es dinero nuestro, pero que hemos pagado por anticipado. Eso ya lo iremos viendo con ejercicios que nos va a quedar más claro. ¿Vale? Remuneraciones pendientes de pago. Pues en un momento determinado yo debo el dinero del sueldo de los trabajadores y aún no lo he pagado, por tanto es una obligación para mí, sí. Vale, o si debo dinero a Hacienda, pues en función del IVA, del IS, del IRPF, ¿sí? Usaremos la cuenta Hacienda Pública acreedora por IVA, por ejemplo, o Hacienda Pública acreedora por IS, que es otra cuenta contable, ¿sí? Y luego tenemos los ingresos anticipados, que es lo que hemos dicho antes cuando hacíamos los activos, que los gastos anticipados son activos y los ingresos anticipados son pasivos. Por ahora, en ese capítulo, simplemente saber esto. En los próximos capítulos ya lo vamos a ver con más detalle y vamos a explicar de qué se tratan estos ingresos y gastos anticipados, ¿vale? Pues hasta aquí las partes del tema 2, del capítulo 2. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer a continuación es en la siguiente diapositiva, que os la pongo, es el ejercicio de recapitulación que os hacen al final del libro, al final del capítulo 2 del libro. ¿Sí? Lo vamos a hacer juntos, lo vamos a comentar para que entendáis un poco y luego intentad hacer vosotros los otros ejercicios que os ponen al final del capítulo, ¿sí? Que son útiles también para estudiar y os vienen con la solución, ¿vale? Aquí os pone una empresa que tiene los siguientes elementos patrimoniales, ¿de acuerdo? En un momento determinado. Y nos piden hacer el balance. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es ir punto por punto, ver qué supone para la empresa los siguientes elementos patrimoniales, es decir,
si es un bien, si es un derecho, si es una obligación, ¿de acuerdo? Y intentar clasificarlos en función de si son activos, es decir, si son bienes o derechos serán activos, por tanto irán al activo. Puede ser que vayan al activo corriente o al no corriente, ¿vale? Y si son obligaciones de pago, irán al pasivo. ¿Sí? Si son a más de un año, a largo plazo, si son a menos de un año, a corto plazo, ¿vale? Vamos viendo. Coste total del local comercial adquirido para la empresa, 29.000 euros. ¿Sí? Eso es un bien para la empresa, es un activo no corriente porque va a estar a la empresa por más de un año. Préstamo hipotecario devolver en 24 años mediante pagos anuales iguales. ¿Vale? Primer vencimiento, 23 de diciembre de este año. ¿Vale? Estamos trabajando en el año 2002. ¿Vale? ¿Entendamos? Esto lo que es una obligación, ¿de acuerdo? Una obligación de pago. Por tanto, es un pasivo para la empresa. Aquí, importante, diferenciar que de los 24.000 euros, 1.000, porque son pagos anuales, ¿sí? Hay 24 pagos anuales de 1.000 euros cada pago, 1.000 euros los tendremos que devolver en menos de un año. Por tanto, dentro de este préstamo hipotecario tendremos una cuenta contable que será deudas a corto plazo con el banco por valor de 1.000 euros, ¿sí? Y los otros 23.000 serán a largo plazo, ¿sí? Vale, seguimos. Coste total de las 3 motocicletas compradas. Matrículas y precios, ¿vale? Nos va poniendo los precios de cada motocicleta, ¿vale? Este elemento y el siguiente, que es una furgoneta, ¿vale? Es un bien para la empresa, es propiedad de la empresa, por lo tanto es un bien. Como va a estar por más de un año en la empresa, será un activo no corriente. Lo podemos agrupar porque todos son elementos de transportes. Vamos a usar la cuenta contable elementos de transporte. De acuerdo, seguimos. Deuda contraída con el concesionario donde se compró la furgoneta. Pagar en 18 mensualidades iguales. Aquí lo mismo, es una obligación de pago, ¿sí? Por tanto será un pasivo. Tendremos que estudiar qué parte es a largo plazo y qué parte es a corto plazo, ¿sí? Porque la parte de largo plazo irá al pasivo no corriente y la otra al pasivo corriente. Seguimos. Equipo informático pagado en efectivo, ordenadores y impresora. ¿Sí? Eso es un bien, recordamos, forma parte del activo no corriente, ¿sí? Y se usará la cuenta contable equipos informáticos o equipos para procesos informáticos, que también lo usaré alguna vez. Vale, luego tenemos programa informático de gestión, que se pagará en 3 mensualidades, iguales con vencimiento los días 15 de enero, febrero y marzo. ¿Vale? Aquí nos surgen dos cuentas. Por un lado, el programa informático será un activo no corriente, un bien, ¿vale? Dentro del activo no corriente irá en la categoría inmovilizado intangible, ¿sí? Los otros que hemos visto hasta ahora eran dentro del inmovilizado material, ¿sí? Aquí tendremos un activo y un pasivo, ya que tenemos una obligación de pagar estas 3 mensualidades. Como son a corto plazo, será dentro del pasivo corriente. ¿Vale? Deuda contraída con la estación de servicio donde repostan los vehículos, 100 euros. ¿Vale? Aquí que tenemos, que nos ha llegado una factura de gasolina por 100 euros, ¿sí? Que aún no hemos pagado, por tanto tenemos la obligación de pagarlo. Será un pasivo a corto plazo. La cuenta que usamos, como hemos visto antes, pensad que es una factura que no corresponde a ninguna compra de materiales o de mercancías, ¿sí? Se trata de otros servicios, por tanto usamos la cuenta acreedores, ¿sí? Es una cuenta de pasivo. Vale, ¿qué más? Anticipo concedido a un empleado recién contratado, que se le descontará en sus 6 primeras nóminas mensuales, a partes iguales, 2.000 euros, ¿vale? Lo que decíamos antes, siempre que nosotros anticipamos dinero, ¿sí? Pensad que estamos pagando este dinero por anticipado, es decir, este trabajador aún no tiene derecho de que le paguemos el sueldo si no ha trabajado los meses que le estamos pagando. Y por tanto, estamos anticipando dinero, ¿sí? Esto es un bien siempre para la empresa, ¿vale? Bueno, un bien no, sería un derecho. ¿Sí? Un derecho de no pagarle este dinero en las siguientes 6 nóminas, ¿vale? Por tanto, es un activo corriente.
Vale, el dinero en efectivo y el saldo disponible serían bienes para la empresa y irían dentro del activo corriente. Y al final, aportación al negocio de don Segundo Bueno Cabal. Eso sería el patrimonio neto de la empresa, es decir, el capital social de la empresa. ¿Vale? Vamos a ver cómo quedaría la solución de este ejercicio. ¿Sí? Lo que hemos estado diciendo antes, aquí está clasificado por activo no corriente, activo corriente, patrimonio neto, pasivo no corriente o pasivo corriente. ¿Vale? Hemos ido pues poniendo las cuentas contables y al final, como veis y como siempre debe ocurrir, el total del activo nos cuadra con el total del patrimonio neto y el pasivo. ¿Sí? Siempre debe ser así. Si no nos da, lo mismo es que algo hemos hecho mal. ¿Vale? Es una manera de que podáis ir comprobando que el ejercicio está bien o mal. ¿Vale? Pues hasta aquí el capítulo número 2. Espero que con el vídeo os haya ayudado y tengáis un poco más los conceptos dentro del balance, sobre todo la idea de los activos, qué son los activos, ¿sí? Y el patrimonio neto y el pasivo, ¿de acuerdo? Ahora vosotros mismos intentar hacer los ejercicios propuestos, ¿sí? Que vienen con la solución y ir practicando, ¿de acuerdo? Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo.